Bueno, pues estaba hablando yo con nuestro siguiente invitado, con Manuel Jesús Padilla, nuestro psicólogo, de cuando tú llegues a mi edad, me decía a mí. Yo no sé qué edad piensa el que yo tengo, ni sé tampoco la suya. Ya hablaremos otro día de la importancia de la edad. Fíjate, o de cómo, fíjate que se me está ocurriendo, de cómo tenemos que asimilar los años. ¿No? Pactado. ¿Te parece bien? Perfectamente. Porque hay veces que el tema de los años, de cumplir años, no lo asimilamos bastante bien. Ya hablamos un día de la relatividad del tiempo. Si vamos a hablar de la edad, probablemente habrá que aplicar más relatividad todavía, ¿no? Bueno, pues fíjense ustedes, cuando vamos alcanzando ya peldaños de la escalera, de la edad y nos vamos haciendo más mayores, eso de la edad y el tiempo que tenemos cuando hemos nacido, nos gusta cumplir años por el cumpleaños, pero la edad parece que la escondemos un poco. Nos gusta celebrar, pero no cumplir. Efectivamente. Bueno, Manuel Jesús, vamos a hablar hoy, buenas tardes, bienvenido, del tema de las personas cuidadoras, de esas personas que le dedican su tiempo, su energía, su cariño a otras personas que verdaderamente lo necesitan. Le dedican parte importante de su vida, porque ser cuidador implica, en muchos casos, renuncia a tus propias necesidades o sobreponer las necesidades de otros a las tuyas. Sobre todo, si a eso le aplicamos, ahora que hemos hablado del tiempo, de la edad, si le aplicamos el paso del tiempo, porque cuidar durante un periodo de tiempo, bueno, se puede sobrellevar, pero cuidar a lo largo del tiempo, de manera personal o de manera profesional, suele generar dificultades, vamos a decir, suele dejar ciertas secuelas si no se toman demasiadas precauciones. Fíjate, cuando decidimos hablar de cuidadores, lo que a mí se me ocurrió, el siguiente concepto que manejo es el de homenaje, porque creo que son personas que se merecen un homenaje. En nuestra cultura española, el cuidador es prácticamente fundamental. Sin esa figura no podríamos tener la calidad de vida que tenemos en muchas personas en nuestra edad de distintas edades, ¿no? Por enfermedades, por la edad, o incluso yo creo que son importantes los cuidadores de bebés. Eso es muy importante. Y todo el mundo tenemos amigos, familiares que se han dedicado a cuidar cuando su marido ha caído enfermo en la cama, o cuando a uno le ha dado un derrame cerebral, una congestión, algún tipo de enfermedad grave y se ha quedado en silla de ruedas, o cuántas personas cuidan a sus familiares, a su mujer, a su esposa que ha caído bajo las redes del Alzheimer, de esta terrible enfermedad, o del Parkinson. Y dedican su vida completa a atenderlos, pero con esa sonrisa, con esa conciencia de saber que lo están haciendo bien, que al contrario lo hubieran hecho exactamente igual que su mujer o que su marido, y que le tienen que dedicar ese tiempo, no por obligación, pero sí por satisfacción incluso yo creo personal. Fíjate, en muchos casos el cuidador es un cuidador que está obligado a cuidar. Se trata de un familiar del que no te puedes desprender, es tu marido, es tu madre o es tu padre, compartes la vivienda y eso incluye un matiz especial, porque efectivamente tú estás cuidando a esa persona porque le quieres, pero no esperabas verte en esta situación. Por eso el concepto de homenaje yo creo que es muy acertado. Primero porque son personas muy necesarias en nuestra sociedad, y después porque efectivamente el valor que tienen, lo que hacen, no está suficientemente reconocido. Pero cuidado, un cuidador es también, por ejemplo, lo entiendo yo como los padres que se aplican a cuidar a un bebé recién nacido y que exige muchísima dedicación, muchísima renuncia, como yo digo, por ejemplo, a las horas de sueño necesarias, muchísima renuncia a los propios cuidados, a la propia higiene, en pro de los cuidados del bebé, del cuidado del enfermo, del cuidado de la persona mayor. Creo que la figura del cuidador no está suficientemente reconocida, o por lo menos no la reconocemos hasta que no la palpamos, no la tenemos muy cercana. Y por eso es necesario saber bien qué es un cuidador, que era lo primero que yo quería comentar en el día de hoy. Un cuidador es una persona, ya lo mostrábamos en el primer panel que vamos a presentar, que renuncia a parte de sus necesidades, en pro de las necesidades de la persona a la que cuida. Es una persona que tiene, por tanto, virtud de servicio. No digo actitud de servicio siempre, pero tiene virtud porque efectivamente a veces no lo hace queriendo y lo tiene que hacer en una situación de obligación. La soledad del cuidador, de las emociones que vive, de las situaciones que vive, de las dificultades que vive, me parece también muy llamativo que las tengamos en cuenta, porque son personas que padecen y callan muchas veces. Y justamente deberían de hacer lo contrario. En algunos casos deberían de exponer sus necesidades para que de esa manera, pues, de alguna manera te produzca una relajación emocional, una relajación intelectual, y por otra, ver que efectivamente se te puede comprender fuera y eso te haga renacer
para poder seguir cuidando. Pues desde aquí, nuestro homenaje a todas esas personas que cuidan a otras, que nos están viendo, que a lo mejor no pueden estar en estos momentos tomándose un café con sus amigos en la calle y se tienen que quedar cuidando a su marido o a su esposa o a un hijo o cualquier familiar. Bueno, pues desde aquí, nuestro saludo, nuestra cordialidad, nuestro homenaje y nuestro más sincero agradecimiento por esa labor que estáis haciendo y por esa sonrisa que ponéis en vuestra cara cuando tenéis que afrontar que un ser querido está sufriendo y vosotros estáis ahí apoyándolo. Nosotros también hemos querido salir a la calle. Nuestra compañera María del Mar ha estado preguntando por ahí a algunos de los onubenses sobre este tema, sobre el tema de las personas cuidadoras. Pues sí, la verdad que los últimos días mi abuelo me tocó. A mis abuelos que estaban un poquito ya mayores. No, vamos, mi madre ha sido dependiente, pero mi madre vive en Badajoz, en Zafra, y yo vivo aquí en Huelva, con lo cual es un poco complicado. En un momento determinado pidió la ley de dependencia, que tenía una señora que iba y la ayudaba 2 veces en semana, pero con el tema de los recortes, pues no le quitaron la ayuda. Entonces, pues los fines de semana cuando voy, pues yo hago esas funciones. Sí. Mi abuela. Pues creo que es muy importante porque a día de hoy la verdad es que digamos que está un poquito abandonado, ya no solo a las personas dependientes. Estamos viendo recortes en sanidad y bueno, estas personas por desgracia pues tienen un gasto muy alto y es necesario que se ayude, ¿no? Me llaman llamando muchas veces, preguntando cómo están, yendo cuando puedo a visitarlos. Claro, pues nada, los fines de semana cuando voy a mi pueblo, pues le limpio, le arreglo cosas para que ella se sienta mejor, porque encima se siente mal porque no puede hacer esas cosas. Bien, bien. Lo que pasa es que hay que estar muy pendiente a ella y tienes que estar no 24 horas con ella, pero prácticamente. Pues yo creo que no, que si me tocase lo aceptaría y pienso que eso, que debemos de ser un poco sensibles ante esta situación, ¿no? Que a cualquiera la puede sufrir. No mucho, pero porque sé que están bien. Hombre, un poco sí, porque cuando llego a casa yo la dejé limpia y cuando llego después de un mes pues vuelve a estar sucia, entonces pues un poco sí. A veces. Pues ahí hemos hablado con algunos onubenses que se han tenido que encargar, nos decían algunos, yo cuidé de mis abuelitos, yo cuidé de otras personas. Lo que pasa es que, Manuel Jesús, conciliar la vida personal de uno, la vida laboral sobre todo, con el cuidado de otras personas, ahí donde chocan un poco estas dos cosas. Claro, porque a veces el cuidado de otras personas requiere demasiado tiempo y ocupa parte del tiempo que, por ejemplo, podemos ocupar al descanso o a otro tipo de actividades lúdicas, de tal manera que se impide el descanso de la persona que está cuidando o se impide que esa persona tenga actividades sociales que o lo que hacen es provocar una carga de ansiedad, una sobrecarga de falta de posibilidades de procesar las necesidades propias del día a día. Lo que yo decía, se renuncia a las necesidades propias en pro de las necesidades de la persona a la que cuida. Ahí estamos viendo unos autocuidados, entre comillas, que necesita cualquier persona cuidadora para que también desarrolle bien esa labor. Mira, es importante que la persona cuidadora piense, lo pongo ahí en el segundo punto, piense sistemáticamente si verdaderamente necesita de algún momento para su propio cuidado. Porque te centras tanto, centras toda la atención en el cuidado de la otra persona, que llega un momento en que tienes necesidad de pararte a pensar. Yo diría que a diario, ¿qué necesito yo también? Y tiene que poner los medios para que eso que tú necesitas se pueda llevar a cabo. Tenemos que buscar, yo lo pongo en una de las transparencias, apoyo instrumental, apoyo práctico para que alguien nos sustituya, para que alguien colabore con nosotros en esas tareas. Tenemos que buscar apoyo informacional, saber que esto se va a producir, saber que hay determinados sitios donde en servicios sociales o donde en los centros de salud me podrían orientar un poco de cuáles son las necesidades mías como cuidador de una persona que está dependiendo de mí. Porque es muy importante que yo me cuide para que si el periodo de cuidado se prolonga en el tiempo, mis necesidades sean atendidas.
quieras, porque la atención de mis necesidades va a redundar en que yo atienda bien a mi madre enferma, a mi familiar enfermo o al pequeño bebé. Eso es importante. Y por último, es fundamental que haya alguna manera de que tú encuentres un apoyo emocional, que tú expreses tus emociones, que a veces son paradójicas, porque justamente te puede sobrecargar tanto emocionalmente que empieces a tener malos pensamientos, malos sentimientos hacia la persona a la que cuidas, que era una persona a la que en principio amabas por el desgaste, por el propio desgaste del tiempo. Que tú puedas expresar libremente que en algún momento has sentido pues algo negativo, cansancio, ¿no? Ya no puedo incluso más. Algo negativo, estoy harto de mi madre, estoy harto de mi padre, es que es insoportable, no puedo, me gustaría, sé que él no tiene la culpa, pero es que me pone de los nervios, es que es muy exigente conmigo mismo. El que tú puedas expresar esas cosas, me está pasando esto con mi hijo, con mi padre, con un familiar, es muy necesario, porque las personas se sienten como muy angustiadas de que encima que la persona es dependiente, yo tengo hacia ella unas emociones negativas. Eso es algo muy doloroso para la persona que cuida y mina mucho la salud y la integridad física, mental, emocional del cuidador. Tenemos que ser muy conscientes todos de que esas personas necesitan mucho apoyo también. Sería el cuidado del cuidador. Además. Y después también yo he escuchado en ocasiones a personas que han estado durante muchos años cuidando a otra persona enferma, en cama, postrado por un tema, bueno, pues eso, de un infarto cerebral o de cosas así. Cuando ya culminó la cosa, bueno, pues desgraciadamente en un fallecimiento, dice la frase de: es que yo me he llevado 10 años de mi vida que no he vivido, porque nada más que he estado centrado en esta persona. Te lo hablan con absoluta, ¿cómo te explico?, con conciencia de que han hecho el trabajo bien hecho y con esa satisfacción, con esa manera de hablar. Pero te lo dicen como diciendo: he tenido un paréntesis, un lapsus en mi vida familiar, en mi vida social, con mis amigos, así, como si hubiera tenido un paréntesis. Y volvemos a una situación de emociones encontradas. Por un lado, la emoción de satisfacción de la liberación. Por una parte, me siento liberado, por fin, pues mira, ya mi familiar, puedo descansar de tenerlo que cuidar, pero por otra parte, un sentimiento a veces de culpa. Pero ¿cómo me estoy alegrando yo de que mi familiar ya no esté o que yo ya no tenga que hacer este cuidado? Con lo cual, se pasa muy mal en esos momentos, porque queremos a esas personas a las que estamos cuidando, pero al mismo tiempo esas personas nos suponen una carga emocional, y en ese momento hay además la vivencia de un duelo. Pierdo esta situación, pierdo a esta persona, pero al mismo tiempo me siento alegre por otra parte porque me libero. Ese tipo de situaciones son, lo que yo decía antes, importante que esa persona encuentre un entorno, encuentre a otra persona, incluso si es necesario, un profesional que te escuche, que te comprenda, que no te juzgue y que sepa recibir todo ese cúmulo de pensamientos y de emociones que tú estás teniendo en ese momento para llevarlas a un momento de normalidad. Y lo que también pasa en otras ocasiones es esa sensación de vacío, de soledad, de me he sentido útil porque estaba haciendo esto, esta persona ya no está y ahora no estoy acostumbrado a otra cosa. Claro, es decir, el siguiente paso sería, bueno, una vez que pasa esa situación, ¿ahora qué va a ser de mi vida? Porque efectivamente, si en algún momento he perdido mucho tiempo, he perdido oportunidades, he perdido ilusiones, he perdido relaciones, ¿cómo se recompone toda la vida ahora? ¿Tiene sentido que se recomponga? O bueno, pues ahora llega el momento de yo abandonarme también y de dejar de cuidarme ahora porque no tiene sentido mi vida. Son momentos muy difíciles, como digo, no los valoramos suficientemente, inciden en un porcentaje importante de la población, en todos nosotros de alguna manera, y creo que es importante que lo tengamos en cuenta porque ahí a veces hay que hacer una ayuda especializada y otras veces, de luego, una ayuda emocional de la propia familia, del entorno, de los amigos, que tienen mucho que hacer para que esas personas se recompongan en el momento difícil de la pérdida, si estamos hablando de la pérdida, o en el momento difícil del cuidado continuado, que es muy cargante, ¿no? Pues esa misma calle a la que nosotros entrevistábamos y encuestábamos sobre este tema, las personas cuidadoras, también tienen algunas preguntas que hacer al respecto, en este caso a Manuel Jesús Padilla. Respecto a este tema, ¿cómo podríamos ayudar a estas personas que, por desgracia, pues padecen este sufrimiento, ¿no? ¿Cómo ayudarlo? ¿Cómo facilitarle la tarea? ¿Cómo aguantarlo psicológicamente?
Pues le preguntaría que si realmente los recortes que hacen son necesarios hasta el punto de que hay gente que se muere esperando esas ayudas, ¿no? Que si en su día se crearon fueron para algo, no fueron porque sí, porque había que gastarse un dinero y ya está, ¿no? Sino porque realmente son necesarias y hay gente que lo necesita y mucho. ¿Cómo llevar esa situación cuando te sobrepasa? Bueno, pues la calle preguntaba un poquito de todo. Tú que has escuchado estas Organizamos preguntas. la respuesta e intentamos dar respuesta a todas las preguntas. Mira, en primer lugar, yo creo que es muy importante que las personas que están cuidando se informen bien de qué supone ser un cuidador. Hoy en día tenemos a nuestro alcance mucha información en los medios, por una parte, por otra parte a través de las redes sociales o de Internet, donde se explica muy bien cómo es la vida del cuidador, pero podemos acudir también a especialistas en el centro de salud o en los servicios sociales municipales, donde nos tienen que recibir y nos tienen que decir qué es lo que nos va a pasar. De alguna manera nos tienen que anticipar, nos tienen que decir de qué tenemos que estar pendientes que nos pase. Si fuera posible, si el cuidador es un profesional, evidentemente ahí es fundamental la formación. Es fundamental que estas personas estén involucradas en algún proceso de formación que implique también una ventilación emocional de las situaciones que están viviendo como profesionales. Eso sería lo primero. Luego es muy importante que el cuidador tenga un apoyo instrumental para poder, por ejemplo, librar horas, para poder librar en momentos en los que se dedique a sí mismo, en los que tenga prácticamente a diario momentos para descansar, momentos para cuidarse, para hacer ejercicio, para hacer algo de deporte si fuera, para tener relaciones sociales al margen de su faceta como cuidador. En este caso los familiares, si estamos hablando de personas que lo hacen con sus familiares, son importantes que estén muy cercanos. Y si son profesionales, evidentemente ahí los horarios hay que revisarlos y los supervisores tienen que estar muy pendientes de cuáles son las necesidades de sustitución de determinados tipos de trabajos que hagan determinados cuidadores. Y por último, el tema del apoyo emocional que hemos estado nombrando. Es muy importante que las personas que cuidan busquen otras personas a su alrededor con las que puedan expresar las emociones que sienten, aunque esas emociones les resulten chocantes, porque en el fondo todo lo que vivimos los seres humanos es humano que lo estemos viviendo, todo lo que sentimos es humano que lo sintamos. Callárnoslo y vivirlo con culpa o vivirlo con extrañeza o acumular esas emociones nos puede ocasionar algún daño difícil de resolver. Nos puede ocasionar estrés, nos puede ocasionar ansiedad, nos puede ocasionar una gran culpabilidad. Y al final son dos problemas. Y estamos deteriorando al cuidador. Con lo cual, esa función del desahogo, de la expresión emocional es muy importante. Y otra cosa, Manuel, hay veces que una persona, bueno, pues imagínense un señor que está cuidando de su mujer, que está con Alzheimer muy avanzado, y tiene sus hijos, y los hijos le dicen, papá, pues yo te echo una mano, papá, no hijo, yo me encargo, no hijo, toda tu vida, no hijo, no hijo, porque esa sensación de, entre comillas, exclusividad, de cuidarlo y de hacerlo siempre y no compartir la carga. Porque eso yo creo que depende también del momento en que se produzca el cuidado, es decir, uno trata de descargar de cargas familiares a los que lógicamente debería descargar. Por ejemplo, tú me decías un padre a unos hijos, uno trata de ayudar a sus hijos igual que trata de ayudar a su esposa, con lo cual si de alguna manera ese hombre está desahogado de otras ocupaciones laborales porque ya se jubiló o tal, pues trata de aliviar la vida de todas las personas que tiene alrededor. Lo que pasa es que efectivamente cuando va pasando el tiempo, cuando se acumulan meses de carga, cuando se acumulan a veces años de carga, resulta muy doloroso la situación en la que esas personas se tienen que ver. Con lo cual, una organización del grupo familiar para que todos participen y alivien también las cargas al cuidador sería muy recomendable en casos como este que tú estás exponiendo. De tal manera que lo que vivimos entre todos o lo que cargamos entre todos es más liviano para todos. Y al final hace que el cuidado de la persona que se tiene que cuidar sea de más calidad, que es lo que al final muchas veces queremos todos, ¿no? Que esa persona que está dependiente tenga la mejor calidad de vida dentro de la situación en la que vive. Pues ya saben ustedes, si
tienen esa situación, cuídense en pro de su salud y de la persona a la que están cuidando. Y pónganse también en manos de profesionales, como Manuel Jesús dice, acérquense a hablar con los trabajadores sociales, acérquense a los centros de salud, que ellos también les indicarán de alguna manera, bueno, pues pautas que ustedes tienen que seguir. Y si tienen algún tipo de problema o, entre comillas, de indignación, o algún día dice que ya no puedo más, exprésenlo, que no pasa absolutamente nada, que somos humanos y que tenemos que decir también las cosas, no por eso hay que sentirse culpable. Manuel Jesús, gracias por habernos acercado a este tema. A vosotros por escucharme atentamente como hacéis.